Hola, muy buenas chicos y chicas de YouTube. Hoy vamos a ver un ejercicio de dinámica versus energía. Este es un ejercicio que lo que nos están pidiendo calcular es la velocidad. Y para calcular la velocidad podemos hacerla a través de dos caminos. O sea que nuestra incógnita en el ejercicio va a ser mi velocidad final. Partimos de un objeto que está en reposo y este objeto que está en reposo pesa 15 kilogramos, tiene una masa de 15 kilogramos, tiene una fuerza de 60 newton con una inclinación de 45. Pero tenemos la particularidad que acá tenemos estas líneas que, como vimos antes, es el rozamiento. Entonces, tenemos dos caminos para resolver la velocidad final. Uno es a través de dinámica, que la dinámica va a ser a partir de la fórmula, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Recuerden que la fuerza va a ser igual a la aceleración que yo le aplico a cierta masa. Entonces eso me va a dar la fuerza que yo tengo. ¿Y por qué pongo este simbolito raro? Porque es la sumatoria de las fuerzas. Toda la suma de fuerzas que yo tenga en el diagrama de cuerpo libre, cuando lo hagamos, me va a dar justamente una aceleración. Y a partir de esta aceleración, calculamos la velocidad. Otro de los datos que tenemos que es muy importante es que nuestro objeto parte del reposo. ¿Qué significa? Que nuestra velocidad inicial es 0. Entonces el reposo, velocidad inicial es 0. Y el otro camino que tenemos para resolver esto es a través de la teoría de la energía. Que la energía va a ser igual a toda mi energía cinética. Y la energía cinética la calculamos, como bien vimos antes, 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Y esta energía va a ser igual a la sumatoria de todo el trabajo de fuerza que tengamos. Igual ahora lo vamos a ver más lento, pero estos serían los dos caminos. De cualquiera de los dos caminos nos tendría que dar el mismo resultado. Así que vamos a comprobar ambos caminos y ustedes luego deciden qué camino fue más fácil. Bien, el primer camino que vamos a empezar a calcularlo va a ser a partir de dinámica. Vamos con el camino de la dinámica. Lo primero que vamos a hacer va a ser igual para los dos, tanto para dinámica como para energía. Pero ahora después vamos a ver la diferencia. Bien, en dinámica vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Nosotros vamos a dibujar el objeto con las fuerzas que se están aplicando en ese cuerpo. La primera fuerza que tenemos es esta fuerza de 60 newton, que vamos a descomponerla en dos fuerzas. La fuerza en el eje Y y la fuerza en el eje X. Porque este está aplicando, como tiene un ángulo, esta fuerza está haciendo tanto una fuerza perpendicular como una fuerza vertical como una fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal va a ser mi fuerza X y esta fuerza vertical va a ser mi fuerza en Y. Otra de las fuerzas que tenemos va a ser mi peso, mi fuerza peso. Como este objeto está en el suelo, está en la superficie, nosotros tenemos una fuerza peso, que es propia de cada elemento. Y después tenemos otra fuerza que va a ser la normal, que esta es propia de cada uno también, que se contrarresta al peso. Y ahí aplicamos las dos fórmulas que tenemos. La primera que vamos a tener va a ser que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a masa por la aceleración. Y la segunda fórmula que vamos a tener es que la sumatoria de todas las fuerzas del eje Y
van a ser igual a 0. Esto quiere decir que mi normal mi normal más la fuerza en I menos el peso va a ser igual a 0. Estas son las dos fórmulas que nosotros vamos a estar utilizando. Bien, como bien dijimos, primero lo que vamos a calcular van a ser la descomposición de las fuerzas. ¿Y cómo descompongo las fuerzas? Mi fuerza en X va a ser la fuerza que yo esté aplicando, en este caso sería 60 newton, por el coseno de 45. ¿Por qué el coseno de 45? Vamos a utilizar el coseno porque justamente nuestra fuerza se está aplicando en esta dirección y el coseno lo que va a hacer va a hacerme la corrección de la fuerza hacia el eje X. En cambio, mi fuerza Y, lo que voy a utilizar va a ser la misma fuerza, 60 newton, por el seno de 45. Como ven, utilizamos el mismo ángulo, pero con coseno, porque lo trae hacia el eje X, y por seno, porque lo trae hacia el eje Y. Entonces ahí yo ya obtengo la descomposición de mis dos fuerzas, que esto nos da 42,43 newton, las dos. Muy bien. Ahora, ya tenemos las dos fuerzas descompuestas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer vamos a sumar todas las fuerzas que tengamos. Para sumar todas las fuerzas que tenemos, nos vamos a dar cuenta que tenemos la fuerza en el eje X menos la fuerza de rozamiento. Tenemos una fuerza que no es conservativa. Esta fuerza, en este trayecto, como tengo un rozamiento, voy a estar perdiendo velocidad. Entonces, estamos hablando de una fuerza no conservativa. Así que esa fuerza va a ser negativa. Muy bien. Ahora, mi fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de rozamiento, que es esa letra que tenemos acá, por la normal. Que la normal, bien dijimos, es la línea que nosotros vamos a poner que se contrapone al peso. ¿Qué pasa? La normal nosotros no la tenemos, pero la podemos calcular. ¿Y cómo la calculamos? A través de la fórmula que habíamos puesto antes, que la normal más la fuerza en I menos el peso va a ser igual a 0. Lo que vamos a hacer entonces va a ser calcular la normal a partir de esto. ¿Cómo calculamos la normal a partir de esto? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso. Entonces, ¿cómo calculamos el peso? El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Resolvemos esto y nos da que el peso va a ser igual a la masa, 15 kilogramos, es esta que tenemos acá, por la gravedad, que vamos a utilizar 10 metros sobre segundos al cuadrado. Puede ser que les dé 9,8. Eso depende del criterio del profesor. Así que ustedes utilicen el dato de gravedad que su profesor les pida. Pero en este caso vamos a utilizar 10 para hacerlo más sencillo al ejercicio. Entonces nuestro peso nos va a dar 150.
el peso va a ser igual a 150 newtons. Muy bien, así que ya tenemos nuestro valor de peso. Ahora lo que tenemos que calcular es la normal. ¿Y cómo calculamos la normal? Con un ejercicio fácil de matemática. Reemplazamos los datos que nosotros obtuvimos. Ahora, ¿cuáles son esos datos? La fórmula es normal más la fuerza en Y menos el peso igual a 0. Reemplazamos los datos. Mi normal, que es lo que quiero calcular, más mi fuerza en I, que es 42,43 newton, menos mi fuerza peso, que es 150 newton. Y esto lo igualo a 0. Hago una ecuación sencilla. Pasa esto sumando para el otro lado, pasa esto restando, o sencillamente lo puedo resolver acá, y mi normal da igual a 107,6 newton. Esa va a ser mi normal. Ahora muy bien, ya resuelta la normal, vamos a repasar la fórmula de la fuerza de rozamiento, que es normal por el coeficiente de rozamiento. Ahora, mi fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente, que es 0,1, por la normal, que es igual a 107,6. Mi fuerza de rozamiento entonces sería 10,76 newtons. Y entonces ahí ya calculé mi fuerza de rozamiento. ¿Para qué calculé la fuerza de rozamiento? Justamente para hacer las sumatorias de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas entonces va a ser mi fuerza en X menos mi fuerza de rozamiento. Recuerden que la fórmula que a nosotros nos está interesando calcular es esta. Es la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál es el dato que yo quiero calcular para este ejercicio? Si yo quiero calcular la velocidad, el dato que yo quiero calcular es la aceleración. Tenemos que hacernos una ayuda a memoria con respecto a las fórmulas de aceleración. Pero el dato que nosotros estamos queriendo calcular con todo esto que estamos haciendo es la aceleración. Vamos a ver un poquitito más adelante que este ejercicio es mucho más sencillo resolverlo por energía. Y van a ver que nos van a dar lo mismo. La dinámica, entonces, en este caso tenemos que la sumatoria de la fuerza va a ser el eje X menos mi fuerza de rozamiento. Entonces la sumatoria de la fuerza sería igual a 42,43 newton menos 10,76 newton. Y entonces ahí la sumatoria de la fuerza sería igual a 31,67 newtons. Entonces ahí ya obtengo esa sumatoria de fuerzas que yo quería. Muy bien, para recordar un poco las fórmulas de aceleración, vamos a tener dos fórmulas para la aceleración. La primera, que va a ser la distancia, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por
tiempo al cuadrado. Esta es la primera fórmula que nosotros vamos a tener que incluye la aceleración. Y la otra fórmula que nosotros vamos a tener de aceleración es que aceleración va a ser igual al delta V sobre tiempo. Aceleración va a ser igual a mi velocidad final menos mi velocidad inicial sobre tiempo. ¿Cuál es la velocidad que yo quiero calcular? Esta que está acá, mi velocidad final. Para obtener esta aceleración, lo que tengo que hacer va a ser calcularlo a través de la fórmula de fuerza. Dijimos que mi fuerza, la sumatoria de mis fuerzas, va a ser igual a 31,67 newton. Como bien dijimos en el anterior video, es muy importante ser ordenados en física. Tienen que ordenar bien los datos y esos datos después se van a ir acomodando solo en la fórmula. A medida que nosotros vamos resolviendo, vamos a ir haciendo todo este recorrido. Entonces, una vez que ya tengo mi fuerza en newton, yo ya puedo calcular esta aceleración. ¿Por qué? Porque la masa ya la tengo, son 15 kilogramos. Entonces, mi ecuación sería 31,67 newton. Esto va a ser igual a 15 kilogramos. Va a ser igual a 15 kilogramos por la aceleración, que es la que yo quiero resolver. Muy bien. Esto pasa para el otro lado dividiendo y me quedaría 31,67 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que son las unidades de Newton, dividido 15 kilogramos. El kilogramo se va con el kilogramo y esto nos daría 2,11 metros sobre segundos al cuadrado de aceleración. Esta sería la aceleración que yo estoy calculando. Bueno, una vez calculada la aceleración, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular esta velocidad que tenemos acá. ¿Cómo calculamos esta velocidad? Lo vamos a calcular a partir de esta fórmula. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya tenemos la aceleración, nos está faltando el tiempo. Con esta fórmula que tenemos acá, vemos que tenemos el tiempo al cuadrado y el tiempo. Entonces, podemos sacar el tiempo de esta fórmula. Al principio habíamos dicho que el cuadrado el cubo, esto que nosotros estamos moviendo, el objeto que nosotros estamos moviendo, no presentaba ninguna velocidad, porque estaba en reposo. Entonces podemos decir que esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque nuestra velocidad inicial es 0, y todo lo que multiplico va a ser igual a 0. Entonces nos quedaría que la distancia es igual a 1 medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces podemos corregir la fórmula y nos quedaría, borramos acá, y nos quedaría que la distancia va a ser igual a 1 medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? La distancia va a ser los 20 metros que yo estoy presentando acá. Reemplazamos los datos y nos daría que 20 metros va a ser igual a 1 medio de aceleración, de 2,11, que es la velocidad que la aceleración que nosotros estábamos calculando, por el tiempo al cuadrado. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos despejar el tiempo. ¿Cómo lo despejamos? Puedo resolverlo antes esto. Esto pasaría para el otro lado y nos quedaría 20 por 2. Este medio pasa para el otro lado multiplicando. Dividido 2
2,11. Esto es igual a t cuadrado. Esto nos daría 18,50, y la raíz de todo esto nos daría el tiempo, que el tiempo va a ser igual a 4,35 segundos. El cuadrado este que yo tengo pasa para lo que hago es aplicar la raíz en los dos términos. Me quedaría el módulo del tiempo, pero como el tiempo siempre es positivo, nos quedamos solo con el dato positivo que nos estén dando. Entonces, ya tenemos el tiempo. Muy bien, ahora ya tengo la aceleración y ya tengo el tiempo. Lo que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula los datos que tengo. Mi aceleración va a ser igual a 2,11 metros sobre segundos cuadrados, y mi tiempo va a ser igual a 4,35 segundos. Mi velocidad inicial dijimos que estaba del reposo, así que va a ser 0, entonces todo esto va a ser igual a mi velocidad final. Y acá estaríamos calculando la velocidad final, que si lo multiplicamos sería 4,35 segundos por 2,11 metros sobre segundos cuadrados. El cuadrado se va con los segundos y la velocidad final me daría igual a 9,20 metros sobre segundos. Esta sería mi velocidad final calculada por dinámica. Este es el resultado final por dinámica. ¿Qué teníamos que hacer entonces? Bien, el repaso que hicimos fue: aplicamos la fórmula de la sumatoria de las fuerzas, que da igual a masa por aceleración. ¿Para qué calculamos esto? Para calcular nuestra aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final sobre tiempo en este caso. Y después utilizamos la fórmula de distancia igual a 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado para calcular el tiempo. ¿Qué otra fórmula utilizamos para nuestra fuerza? La otra fórmula que utilizamos para nuestra fuerza, que es la sumatoria de todas las fuerzas, nos dio la resta entre la fuerza X, la fuerza del eje X que yo estoy aplicando horizontalmente, menos la fuerza de rozamiento, que es la pérdida, la fuerza no conservativa que nosotros estamos teniendo en la superficie donde estamos moviendo. A partir de esto podemos calcular esa sumatoria de fuerzas. Entonces, en este trayecto, a partir de toda esta fórmula, nosotros podemos calcular nuestra incógnita, que es la velocidad final.